Dios, danos la serenidad para aceptar aquello que no puede ser cambiado, el coraje para cambiar aquello que puede ser cambiado, y la sabiduría para diferenciar el uno del otro. También una brújula que vive en videos, la mayoría de las personas con cosas en ese planeta los personajes y los personajes los postulados a un productivo, ¿no? Es decir, no se vive la posible siguiente como que los fallados la población cautiva está tan distraída mientras cantan. Programación predictiva, el corredor del laberinto, parte 4. En la tercera parte estudiamos cómo el proyecto de instrumentalización humana fue puesto en acción con fines tecnológicos. Por lo menos esta es la teoría de Michael Tessari, y cómo los hechiceros hicieron un pacto con estos macrobios y que se fue pagado con sangre. Además entrevimos que la sangre contiene propiedades especiales como lo sería el químico adrenocrono, o hay otro que se me olvidó ahorita, que el adrenocrono en sí es la oxidación de la adrenalina. En el corredor del laberinto a los jóvenes se les extrae esta sangre. No obstante, son muy específicos en los escenarios que se tiene que extraer esta adrenalina. No es en cualquier momento o siquiera tiene que estar relajado. Al contrario, tiene que ser un ambiente de estrés, de ambientes extremos de rápida respuesta ante el miedo o el pánico. En poco redujeron a los jóvenes al centro reptiliano de ese complejo R que todos tenemos, donde solo existe o dominación, y si no hay dominación, el escape. Es una forma muy primitiva de mantenerse en el mundo. De hecho, son los reptiles y los peces. Y los mamíferos y las aves parten de ese supuesto, pero compartimos estructuras muy comunes con ellos. Además, los fines son bastante específicos. El para qué usar esta sangre. Este se usa para combatir la plaga que extermina a la humanidad. También intuimos que esto podría ser un código secreto para representar a la degeneración de la humanidad, que ya estudiamos anteriormente. La lengua de los pájaros, que fue perdida luego del cataclismo planetario. Originalmente inició con la pérdida de esta lengua de los pájaros. Claro, luego la humanidad fue reducida a bárbaros o monstruos iracundos, como lo que vemos en el texto. Y algunos leyendas como de los ogros o los gigantes, que originalmente los gigantes, los titanes eran los primeros dioses, la primera generación de los dioses que dieron forma al universo, esas fuerzas naturales, esas fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, cuando llegó las siguientes etapas de la humanidad, las siguientes etapas de los dioses, estos eran más que monstruos que devoraban a los hombres, y eso es muy común en todas las mitologías, desde los Nephilim en el Génesis, que devoraban a los hombres todo lo que producían los hombres, hasta incluso los pieles rojas, que habían gigantes pelirrojos, y los aborígenes norteamericanos tuvieron que ir a la guerra porque se los estaban comiendo. El uso de la sangre en el ambiente ocultista es un secreto a voces. Por ejemplo, la autora Tracy Twyman, en otro de sus libros, El dinero crece en el árbol del conocimiento, explica este concepto también. Por ejemplo, ella escribe: era el arco que Flamel tenía las 7 imágenes del libro de Abraham el judío reproducido. Estas incluían la imagen mostrando la masacre de los inocentes bíblica. Entre paréntesis, esa es la masacre que hizo Herodes el Grande, luego recibir aquella presagio de que iba a venir el rey de los judíos, el rey de Judea, y era un menor a 3 años. Entonces, voy a exterminar a todos los chiquitos que hay en Judea. Continuando, que Flamel mismo comenta como una representación de Saturno devorando a sus hijos. Otro paréntesis, recordemos que esa mitología o ese mito es una alegoría para mantener el status quo a costas del futuro. Los niños representan el futuro, la otra manera de imaginar el mundo. Pero si queremos mantener las cosas como están, vamos a sacrificar ese futuro manteniendo entre comillas la edad de oro. Continúo. La sangre de los asesinados es mostrada siendo recolectada en un barril. El comentario de Flamel explica de manera solapada el propósito de esto. En el último lado de la quinta hoja había un rey con un gran bracamante que hizo matar en su presencia por parte de unos soldados una gran multitud de pequeños infantes, cuyas madres lloraban a los pies de los sanguinarios soldados. La sangre de estos infantes era luego recolectada por los soldados y puesta en un gran recipiente donde el sol y la luna venían a bañarse.
Por cierto, esa palabra bracamante, tuve que traducirla porque no la conocía. Este párrafo, estos dos párrafos lo traduje del libro directamente de Twyman, que viene en inglés, y venía con falchion, a great falchion. Yo no conocía esa palabra. Resulta que en español se traduce como bracamante, que en sí no viene en inglés sino del flamenco. Y bracamante, Bach, está relacionado con break en inglés. Creo que también en alemán tiene algo similar, que es básicamente quiebra-huesos. Esa es la traducción, la etimología de la palabra bracamante. Entonces no estamos hablando propiamente de un arma de lucha, sino más parece una herramienta, un arma de masacre o tortura. Me pareció curioso eso. Por cierto, más adelante Twyman continúa con este mismo tema, citando al alquimista Nicolás Flamel. Esto sintetiza y expresa la condensación del espíritu universal, que tan pronto es materializado forma el famoso baño de estrellas, en que el sol y la luna químicas deben bañarse para cambiar sus naturalezas y ser rejuvenecidas. Aquí vemos un niño cayendo en un recipiente tan grande como un jarrón. Esto es soportado por un gran arcángel con un halo y las alas abiertas, quien aparece golpeando al inocente. El fondo completo de la composición es ocupado por un cielo nocturno lleno de estrellas. Reconocemos en este tema la forma más simplificada de la alegoría que querida para Nicolás Flamel de la masacre de los inocentes. Bueno, la imagen no venía en el libro, venía esta representación, quise buscarla en internet, no encontré algo exactamente como lo que representaba, pero estas imágenes que vienen en el libro de Twyman un par de páginas después, va a reconocer como Moloch, que es como el nombre que le dan a la deidad cananea. Creo que en los cananeos le decían Baal o Baal, que parece un poco al Capricornio por esa cola de pez. Y aquí estamos viendo esta terrible transmutación a costa de. Entonces ya sabemos por dónde anda el asunto. La idea que la sangre de los inocentes es recolectada para usos nefarios no es descabellada. Acabamos de ver un texto antiguo que data del siglo XVI, si no me equivoco, por lo menos desde el Renacimiento. Además, sus usos son bastante específicos. Estos son para la mutación o rejuvenecimiento. Esto está muy cercano no solo con nuestro texto, que de hecho no solamente no es propiamente el rejuvenecimiento, pero evitar la degeneración de la especie humana, y que fue reducida a esta especie de zombie o cascarrabias, que en el texto le llaman crank. Y esto además muy de la mano con nuestra realidad, y explicamos aquel tema de Bathory, la condesa Bathory en el siglo XVII, perdón. Sí, todos estos textos antiguos. Sin embargo, esto demuestra que la práctica y técnicas son muy antiguas. De vez en cuando se ve esas noticias, esos libros de que algo de esto está pasando, pero es un secreto que de hecho para eso los gobernantes lo usan esta técnica, y para eso tienen sus mercenarios. De hecho, en la imagen que vimos, voy a devolverme un poco. El rey se ve representado sentado tranquilo, pero ¿quién está haciendo el trabajo sucio? Los seguidores de órdenes. ¿Y con qué me refiero con esto? Lo invito a visitar la presentación de Mark Passio que publiqué, creo que en febrero, El culto del mal supremo, que es toda esta estructura, esta religión, este culto a la autoridad impuesta de un hombre que es capaz de cercenar o violentar los derechos innatos de los demás con tal de satisfacer los caprichos o la voluntad del amo, que se cree por encima de Dios, por encima de la naturaleza. Este es el problema realmente que sucede en nuestro planeta, que unos cuantos se dejan lavar el cerebro para creer que este cabrón que está aquí sentado es una especie de divinidad, es enviado por Dios, es una representación de Dios en la tierra, y lo que hace es alimentarse de los pobres inocentes en nuestro planeta. Este horror que estamos viendo, claro, en nuestro texto es un poco más solapado, más significado, pero es básicamente el horror que carcomía la conciencia de Thomas. Él no podía ver que todos sus amigos estaban siendo sacrificados por el bien de unos cuantos, o con la promesa de que iba a curar algo, cuando realmente sabía que no estaba curando, eran solamente medidas
para letargar lo imposible o lo imparable. Y ese mismo problema está carcomiendo la conciencia de nuestra sociedad. Sabemos que hay algo grave, pero solo le ponemos vendajes, o peor aún, sabemos a pseudo problemas o un laberinto de drogas, comida o sexo o lo que sea, o este montón de distracciones para evitar dar de frente a la condición de la condición humana. Al igual, nosotros vivimos ya en este problema, pero no vivimos en un vacío, sino que esta entropía, y la entropía es básicamente la segunda ley de la termodinámica, que con un sexto de la energía invertida en trabajo, un sexto de esa energía va a ser degenerar en calor o en fuerza térmica, que es un tipo de energía que no se puede utilizar para trabajo propiamente. Y bueno, de acuerdo a lo que dice esa ley, última instancia el universo caería en entropía, pero eso aún está por verse. Pero también podemos aplicar ese mismo concepto a nuestra mente, toda esa energía mental que utilizamos, pero lo estamos reutilizando en cosas que no puede luego ser construir algo, nada, no se puede utilizar en trabajo. Esto lamentablemente se ve reflejado no solamente en nosotros mismos, en la gente que nos rodea, en el conjunto de individuos que llamamos sociedad, sino también en nuestro planeta, porque nosotros no vivimos separados del planeta, somos parte del planeta. Y esto es lo que estamos viendo en el texto. El planeta del corredor del laberinto está muriendo, si no es que ya está muerto. Y este tema ya lo visitamos con la breve presentación de Warcraft y los orcos también, que hablamos de Saharasia. Pero ahora vamos a rescatar un poco de aquel trabajo de Malco Tesarion, en donde él entra en detalle. There's also a theory abounding in some researchers' minds that the Earth in fact suffered such a calamity during these pre-Diluvian periods that in fact it may be dying. Is there credence to this theory? The migration and resettlement of the surviving Atlanteans and Lemurians was compromised by the continuing Earth changes. The after effects of the original polar shift and realignment, these changes continue to this day, being prolonged and severe. Aridity, that's the loss of moisture in the atmosphere, is the most conspicuous and devastating after effect. But volcanoes, earthquakes, climactic deviations, erratic weather patterns, loss of topsoil, desiccation, loss of forests and grasslands, oasis, and the shrinking of rivers and wadis all have a major ecological effect. Additionally, with mankind's own proclivity for ecocidal behavior, we can be in little doubt as to the future welfare of the planet Earth. Recent research into the Schumann wave fluctuation patterns suggests that the planet may be slowly dying. Este extracto es de la presentación Atlantis y la intervención extraterrestre. Además, apunta a que luego la destrucción de la Atlántida, el planeta como tal, nuestro planeta, empezó a morir. Mejor dicho, este fue el detonante de la muerte lenta. También él aclara que la Atlántida, más que un simple continente o archipiélago, era en cambio una civilización global. Por ende, si exterminó una civilización global, quiere decir que catástrofe era a nivel planetario. Y aquí esto seguro me va a traer algunos problemas con ciertos elementos del universo, porque no le gusta cuando lo menciono. Joseph P. Farrell es otro autor que sostiene que el mito de la Atlántida es un recuento o un recuerdo lejano o algo de que pasó de una gran civilización o una antigua civilización avanzada en los tiempos prediluvianos que está mucho antes de que nosotros o esta iteración de la historia. En su libro La Guerra Cósmica, que ya hemos visitado en presentaciones anteriores, Farrell también introduce el trabajo de otro autor que se llama Alan Alford, con un libro que se llama El Secreto Atlante. Entonces Farrell en su libro cita a este autor, donde estoy agarrando yo la cita. Alford cita o introduce el tema. En este libro les presento no solo la decodificación completa del continente perdido de la Atlántida, pero también una decodificación completa de la antigua religión griega a cabalidad. Más adelante, y soy capaz de decodificar la teoría de las formas de Platón, su recuento de la creación del demiurgo y su historia de la Atlántida. Detrás de todas estas ideas yace un secreto de impresionante simplicidad: el mito antiguo, el planeta que explotó. Entonces no solamente se trata de que fue un continente, una civilización planetaria, resulta que también es un planeta, como decía, sé qué es lo que quiere. Bueno, en base a esto y otros puntos de referencia, Farrell adelanta su tesis de la Atlántida,
que más que un continente, que una isla perdida en el medio del Atlántico, fue una civilización interplanetaria, o por lo menos un conjunto de individuos, un conjunto de pueblos que tenían cierta manera de trasladarse de un planeta a otro, y podríamos considerar una civilización planetaria. Además que hay ciertos hallazgos de otro investigador que se llama Richard Hoagland. Existe una serie de evidencias sugerentes sobre una posible y antigua civilización que dominó nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestro sistema local. Si no es que todavía quedan por ahí, andan dando vueltas. Richard Hoagland. Ahorita lo que estamos viendo es básicamente la historia de esta imagen que estamos viendo a la derecha es la luna de Saturno llamada Hapiton, que en el 2004 pasó una sonda, la sonda Cassini, y empezó a estudiar Saturno y parte de sus lunas. Y cuando empezó a salir estas imágenes, yo primero leí antes de ver la imagen propiamente, y me pareció muy extraño. ¿Qué será lo que están? ¿Qué es la bulla? Me fui a buscar las imágenes, y esto no es para cual. Literalmente la imagen en su ecuador, la luna en su ecuador tiene una muralla. La naturaleza no construye. La naturaleza no forma líneas rectas en la geografía, entonces ya es bastante extraño. Luego hay otra imagen bastante elocuente. Usted la ve así, no notará nada extraño. Esto que estamos viendo es la luna propiamente, y este es el reflejo de la superficie de Saturno, que refleja la luz como si fuera la luna, algo parecido. Hasta que le dicen a usted, mire esos ángulos. ¿Cuáles ángulos? Vea que aquí parece que está casi recto. Es decir, Hapiton no tiene una circunferencia. En teoría, lo que dice la física newtoniana es que la gravedad, cuando está en una cíclica, empieza a traer la materia hacia su centro, y conforme va pasando el tiempo va tratando de imitar una especie de esfera, por lo menos un geoide, no con ángulos casi rectos. Esto es una vértice. Entonces eso es todavía mucho más extraño. Y claro, el Hoagland toma esto y empieza a especular de que estamos viendo en el centro es Hapiton desde otro ángulo, y él especula que ahí donde fue más o menos tomó la idea George Lucas para saber cómo tiene que lucir una estrella de la muerte. Y esta estrella de la muerte es la que estamos viendo en el Retorno del Jedi cuando está en construcción. Y también esto, las imágenes las tomé de enterprisemission.org, que es el sitio web de Hoagland. Estas son estalactitas que se han encontrado en nuestro planeta en varias ocasiones. Entonces hace la conexión de que tal vez esto que estamos viendo acá es un recuerdo, nuestra mente arquetípica o inconsciente colectivo, como queramos llamarlo, de cuando habían estrellas de la muerte rondando nuestro sistema solar haciendo desastres. Esto literalmente es Hapiton, y cuando usted lo compara es como, pucha, ¿qué será lo que está ahí afuera? ¿Qué será lo que anda por ahí? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Y dónde tomaron esas ideas? Esta tesis explica que la guerra en los cielos o la caída de la Atlántida fue una catástrofe más bien a escala interplanetaria. De hecho, Farrell en su libro insiste de que no solamente fue una catástrofe, sino hace una serie de batallas a lo largo de un largo conflicto en lo que varios desastres han sucedido. Y él adelanta ciertas fechas, pero ahorita no las tengo muy cercas, pero dice que son como 2 o 3 que han sucedido en nuestro sistema solar, y parte de eso fue el tal diluvio universal de las que tantas culturas hablan, y es mucho más que usted investiga un poco de la ciencia. Dicen que el diluvio puede haber sido un recuerdo del gran deshielo hace unos 12,000 años, cuando terminó la era glaciar, la última era glaciar. Pero esta que estamos visitando ahorita es un poco más compleja, porque no se trata de un simple deshielo. En cambio es la repercusión de que un planeta gigante acuático explotó o fue hecho explotado o lo explotaron por esa luna, esa estrella de la muerte que vimos anteriormente. Es una teoría, pero como ahorita no tenemos manera de verificar de que realmente Hapiton sea una estructura artificial, pero por lo menos está interesante esa idea. Otra cosa interesante es que este planeta se ubicaba entre Júpiter y Marte, lo que ahorita conocemos el cinturón de asteroides, solamente rescoldos o
lo que quedó. Pero ese planeta en sí era gigante, tal vez como Júpiter o como Saturno, pero era acuoso, tenía una atmósfera que daba vida, habían seres vivientes ahí. Entonces cuando se hizo explotar, esa agua no se evaporó inmediatamente en el vacío, en cambio fueron oleadas de agua que se expandieron por los planetas vecinos. Uno de estos fue Marte, que llevó la peor parte, y Marte como tal, comprobado, tuvo vida, tenía una atmósfera muy similar a la de nosotros. Algo pasó y empezó a disecarse. Marte está sufriendo un caso muy similar a lo que vemos en el texto. El planeta como si está muriendo. Vale, el valle, se me olvidó el nombre de este valle. También otra teoría que habla de Thunderbolts of the Gods, el relámpago de los dioses, donde existe la teoría del universo eléctrico, donde cada planeta tiene su carga electrónica o eléctrica, igual que una nube, que cuando chocan hay diferentes cargas, existe una diferencia potencial, y eso es lo que en teoría generaría los truenos y los relámpagos, y la diferencia también con el suelo generaría los relámpagos. Esas diferencias de potenciales también existen entre planetas, y la distancia entre uno y otro en esa teoría por lo menos no es fija, y de vez en cuando puede modificarse, y esas descargas eléctricas se ven como plasma, que como en el caso de Marte recibió, por lo menos la teoría que adelantan estos, creo que es Talbot, el más significativo, el señor se llama Talbot, donde esos son señales de descargas eléctricas a nivel planetario. Entonces no solamente tenemos esa teoría por un lado, sino existe otra de que sugiere de que hubo un intercambio entre planetas por diferencia potencial, y eso afectó a Marte, que siempre ha sido considerado en la mitología como el dios de la guerra, o el que lleva la guerra, y por eso tienen estas cicatrices de guerra. Nuestro planeta también sufrió volviendo ya a la tesis del diluvio. Literalmente le cayó un diluvio de agua, pero del otro planeta, y eso pudo haber hecho un cambio sistemático en nuestra atmósfera. Tal vez en la película no vemos esos diluvios, si al contrario fue un ataque un diluvio de luz o radiación solar. No obstante, si usted afecta la atmósfera, ya no vamos a tener la misma protección como la que teníamos antes. Ya no existe la misma atmósfera con la que podemos defendernos de los rayos solares. Más adelante vamos a adelantar dónde podría ser dónde podría venir en teoría esa radiación solar que afectó al planeta en nuestro texto. También tengo ahí otro, pero eso será hasta la siguiente parte que visitemos. Entonces manténgase al tanto, y esa parte me va a parecer interesante. Y ahora vamos a visitar de nuevo Thesarion con esta destrucción del planeta, a ver qué nos adelanta él. And Ellen and Dallaire emphasizing the role of water. Traditionally, they say, the destruction was almost always associated with water in one form or another. Ancient Mesopotamian texts repeatedly allude to the original watery nature of Tiamat. From such fragments we may conclude that Tiamat was essentially a watery planet, and that very large quantities of water were probably dispersed into space during Tiamat's destruction. Numerous surviving accounts describe the waters advancing like a colossal wave or wall of stupendous height and irresistible power. The relatively abrupt release of the waters piled up by Kingu and Phaeton's combined gravitational influence will have inevitably produced a deluge having precisely these characteristics. Now, Ellen and Dallaire are of the opinion that it was a comet from outside our solar system that invaded our solar system and struck Tiamat. This is not what I talk about in my book, but again, let's leave that aside for now. In the early stages, we are merely focusing on the fact that there was this planet between Mars and Jupiter that was destroyed and of course isn't there now. Tanto Thesarion como Faraday, incluso Charpentier, que citamos en la parte anterior con El misterio de los orígenes, adelantan que hubo supervivientes de esta gran civilización. En pocas palabras, estos serían los recuentos de los viejos dioses, o incluso aquellos gigantes blancos que llegaron desde las estrellas que hemos visitado en presentaciones anteriores. No es casualidad que siempre visito esto. Estos no necesariamente eran extraterrestres como nos hacen pensar, que vienen de otra galaxia, otro planeta.
sino más bien como especie de primos lejanos que vivían localmente en este sistema solar. Incluso podríamos especular que estamos un poco emparentados con ellos. Incluso algunos de estos llegaron a nuestro planeta buscando refugio en arcas para repoblar y reiniciar la civilización. Y si hacemos caso a lo que dice el Génesis y el libro apócrifo de Enoch, algunos incluso debieron tomar por esposas a las hijas de los hombres. También un grupo de estos se dedicaron a reiniciar la civilización a lo largo de nuestro planeta, como el mismo personaje Jansen. Claro, el personaje Jansen reinicia la civilización en un mundo en crisis, pero necesariamente lo hace por un bien muy altruista, por así decirlo. Desde Sumer hasta México, hasta los Andes, desde la India hasta las Islas Británicas, los dioses blancos, Jeans, Jacques o los resplandecientes trajeron la civilización con ellos. Los recuentos nos dan una pincelada de quiénes eran. De hecho, si recordamos aquella presentación de Mark Passio sobre el abandono cósmico o el desamparo cósmico, él habla de que la descripción literal de los dioses no era permitida o era prohibido. Entonces los artistas de la época tenían que utilizar alegorías para representar características que definían o atributos que definían a uno de los dioses. Si eran resplandecientes, decían que era como un sol, que tenía un halo solar. Si podían volar, les hacían plumas para que pudiera volar. Si era especie de reptil o tenía escamas, tal vez era una culebra, un ave o un pez incluso. Son alegorías para representar a esos seres, pero no sabemos a ciencia cierta cómo lucían, porque estaba prohibido de acuerdo a la mitología. Por ejemplo, en México, China o India, la India antigua, los indígenas o los seres humanos locales tuvieron aparente dicha de recibir las serpientes emplumadas, los dragones en China o a los nagas, como se dice en la India. Estos eran grandes maestros que venían a educar a la humanidad más joven. Y esto se puede relacionar más o menos con lo que tenemos en el texto, que tenemos una civilización en decadencia que básicamente son los adultos, y luego tenemos a estos niños rescatados de esa catástrofe y les enseñaron a vivir en civilización, a pensar de la manera que les servían los adultos. Como hemos ido viendo, no necesariamente el mejor proyecto, la mejor manera de hacer las cosas, pero esa es la manera en que ellos solo sabían cómo vivir en civilización y así le enseñaron a los jóvenes. Entonces, por eso sostengo de que en el texto vemos a dos humanidades: la más vieja que viene una catástrofe, y los niños, los más jovencitos que no saben cómo funciona un universo o fueron traídos a este mundo sin realmente tener la educación que se debió haber tenido y se les enseñó las maneras equivocadas, podríamos verlo así. Claro, no todos estos maestros que hablan de leyendas son seriamente tan buenos como Quetzalcóatl, Kukulcán o Viracocha. También hay recuentos, como mencioné anteriormente, de los ogros, los gigantes que regeneraron casi que en esta especie de bestias salvajes que atacaban a la gente y se la comían. Siempre hay esas leyendas de que los gigantes se comen a los niños, o se comen a los campesinos, o se comen a la gente que agarra desprevenida. Incluso tenemos el mito de Canaán, cuando los israelitas decidieron tomar la región, tuvieron que ir a la guerra. Entonces estaba Goliat el gigante, donde David, de nuevo, esa humanidad más pequeña, David, los más jóvenes, tuvieron que ir en contra de los más viejos, de los más grandes, de los gigantes. Entonces, en todo lado siempre visitamos esa idea de dos humanidades: la joven más pequeñita y los antiguos, los gigantes, con un gran conocimiento, pero un poco soberbios, o cayeron de su estatus idílico. Y como dije anteriormente, estos mitos son recurrentes ya en mis presentaciones. Así que por un lado tenemos a estas serpientes resplandecientes como Quetzalcóatl, o incluso los verbos que estudiamos con De Vere en su libro El legado dragón. Y por el otro tenemos esta familia o este bando contrario que no necesariamente quiere mucho la humanidad. Por lo menos la ve, si acaso, como un recurso más en el que utilizar el baño de estrellas. Y si vamos más adelante en las leyendas artúricas, vemos que ambos bandos eran incluso familia, como Mordred, que era hijo de Arturo y de Morgana. Arturo traía esa civilización idílica de Camelot, la nueva forma de hacer las cosas, y Morgana representaba la vieja manera
de hacer las cosas. Incluso en unas tradiciones usted lee que ella era una hada. Esta cuarta parte tal cual es un poco más corta porque quería ya empezar a amarrar los conceptos anteriores y quiero hacer una especie de transición hacia las nuevas fases de la presentación de los otros temas que quiero atacar, que vemos en el texto y no he podido aún. Pero lo que sí quiero dejar en claro que independientemente de si usted cree en Atlántida o que lo que parece una tontera, podemos rescatar el mito, la lección moral que nos da, que básicamente la Atlántida cayó por la soberbia de su pueblo, que se creyó tan gran o tan igual como Dios, algo así como la Torre de Babel, y eso fue lo que quiso ir en contra de Dios o contra la naturaleza, y fue una caída de esta civilización. Más o menos ese mito lo podemos releer en este texto, donde hubo una gran civilización que estamos viendo estas ruinas, pero no supieron adaptarse a los cambios del planeta. De nuevo, esos cambios de la radiación solar puede ser natural, como también puede ser una acción bélica, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la manera en que respondieron ante la catástrofe fue mucho peor, como vemos en el segundo texto. Creo que fue en el segundo texto donde vemos a Thomas y a los niños ser recogidos, donde la mamá entrega a Thomas para que lo recojan los soldados y lo raptan y nunca más volver a su mamá. Entonces a los adultos los dejan a que se mueran, a ver cómo hacen. A los niños los raptan, como vimos en ese texto de Flamel. ¿Y para qué termina utilizando a los niños? Para fabricar, entre comillas, la cura contra el resplandor. Entonces estamos viendo que desde el siglo XVI hasta esta era futurista del texto sigue esa misma idea. Lo único que sabemos es construir prisiones, construir laberintos, construir ciudades donde encerramos y nos robamos a la sangre de los inocentes. Además di ciertas pinceladas de quiénes serían estos posibles dueños o administradores de la granja. Algunos especulan de que esta civilización antigua que vimos en estos mitos de la Atlántida como tal no desapareció, simplemente quedaron pequeños rescoldos, primeros focos, pero eso no quiere decir que hayan perdido su ímpetu, simplemente no tienen la capacidad para reiniciar la civilización. De hecho, es una tesis que adelanta Farrell, de que esta civilización originalmente tuvo tal vez una escala 1 de tipo 1, una escala Kardashev, que es decir, tiene la capacidad la civilización requiere la energía entera de un planeta. Tal vez no tiene la capacidad ahora para regresar a eso, sino que necesita reiniciar la civilización, y de hecho eso sería nuestro planeta, una manera de reiniciarlo. Y cuando reciben y eso no es lo peor no solamente llegar, sino que después de eso, que es más bien esto es una tregua. Desde aquella catástrofe hasta este momento ha sido una tregua en donde ambos bandos se pusieron un cese de hostilidades. Vamos a reiniciar, y apenas se termine de regresar al nivel que queríamos, inician las hostilidades de nuevo. Claro, a nuestro nivel eso serían miles de años, pero para la escala cósmica en la que estos seres viven, tal vez sean un par de décadas o un par de centurias o de siglos. Claro, en esta cuarta parte anduve un poco más disperso conforme a los temas, pero de manera someramente quise tocarlos para amarrarlo. Pero no obstante, todo genera del mismo problema, la misma crisis que disparó nuestro texto. Y a lo largo de hemos ido aprendiendo que la conciencia juega parte fundamental. Es decir, entendimos que somos conscientes de nuestras acciones y las consecuencias de estas. Por más que podamos explicar y enriquecer el texto con todas estas mitologías, con esos análisis, al final del día lo que importa es que se estaba haciendo algo equivocado, y que nuestros personajes tenían dos opciones de reconocer esa posición. O una, nos volvemos un héroe como Thomas, o justificamos o racionalizamos nuestras acciones inmorales como lo hizo Teresa, que en el tercer texto le citaba a mi hijo: sí, mi hijo, vea, esto lo hacemos para esto, para mejorar la calidad, que vamos a encontrar una cura, que con esto vamos. ¿Y qué fue la reacción de mi hijo? Traidora. Una misma muchacha, Teresa,
traicionó a sus amigos, traicionó a su familia con tal de servir al amo, con tal de servir a Wicket. Wicket es bueno. Después de todo, los niños no podían decir qué hacer, cuándo y cómo usar su propio cuerpo o mente. Estaban a merced de Wicket. Es decir, podemos ver incluso que ellos eran mantenidos como esclavos de una manera muy tecnológica, muy tecnocrática. Pero recordemos, hay dos maneras de reaccionar, como lo hizo Thomas con Vinnie y Mary, luego que vemos en tercera parte, donde se vuelven héroes y empiezan a rescatar a los niños. O podemos convertirnos como Jansen o Eva o como Teresa. Me cago en estos hijos de putas, madre. En esta parte revisamos apenas una pincelada de nuestro pasado remoto. En este experimentamos un cataclismo que afectó nuestra psique. Al igual que en nuestro texto, surgió un grupo de personas más desarrolladas o más antiguas que se vieron en aprieto. Y al igual que en nuestro texto, en ese cataclismo interplanetario racionalizaron sus acciones inmorales y continuaron perpetuando nuestra esclavitud. Vamos a usar a estos humanos más jovencitos para reiniciar la civilización. Tal vez aprendan algo, tal vez les sirva, pero nuestro fin no justifica estos medios y necesariamente los planes incluyen mantenerlos a ellos vivos o mantenerlos en un ambiente libre o soberano. Y esta empresa no se ha detenido hasta nuestro momento, ya sea que hayan establecido un grupo de familias para el control y monitoreo, que es otra parte de la mitología, que siempre hay esta especie de héroes o semidioses que eran hijos de los hombres y los dioses y que automáticamente quedan como monarcas, como regentes o como el clero mismo, que estaban encargados por mantener esta civilización con sistemas sociales o religiosos, económicos. Entonces era para protegernos, pero al final al cabo se convirtió en el freno de nuestro avance humano, de nuestra imaginación humana. Y esta corporación, esta institución, esta plantación no se ha detenido desde entonces. En las siguientes entregas hablaremos de cómo estas decisiones han ido afectando ya nuestro mundo actual. Nos hablamos. Gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.